En la punta más solitaria del Golfo de Tehuantepec, donde el mar choca con las rocas con un rugido que parece venir desde las entrañas de la tierra, se alza un viejo faro. Sus muros están cubiertos de sal y musgo, y el viento que sopla desde el océano arrastra consigo el olor metálico del agua y la descomposición. Allí vive Manuel Ortiz, un hombre del que ya casi nadie habla en el pueblo costero de Santa Brígida. Dicen que fue un marinero, que conoció cada corriente y cada estrella del cielo, pero que después de la muerte de su esposa, eligió el silencio. Hace ya más de 20 años que cuida el faro. Nadie sabe con certeza si alguien le paga por hacerlo, o si lo hace por pura costumbre. Vive en una rutina inmóvil. Sube los escalones cada tarde, limpia el cristal, revisa el aceite y enciende la lámpara cuando el sol se hunde en el horizonte. Desde abajo, el faro parece un esqueleto de piedra que resiste contra el tiempo y la soledad. Los pescadores que aún se aventuran cerca de la costa juran que el faro a veces enciende su luz en noches donde no debería hacerlo. Manuel sale entonces al balcón más alto, mira al mar con los ojos hundidos y murmura palabras que el viento se lleva. Dicen que conversa con el mar o con alguien que el mar le arrebató, pero nadie se atreve a subir a comprobarlo. En el pequeño pueblo, los más viejos recuerdan todavía el día del accidente. Fue hace muchos años. Una tormenta violenta había golpeado la costa. La esposa de Manuel, Clara, estaba en una lancha que intentaba regresar antes del amanecer. El faro, por razones que nadie entendió, no se encendió aquella noche. La lancha chocó contra las rocas. Desde entonces, Manuel no volvió a pisar la taberna del puerto, ni a hablar con sus antiguos compañeros. Lo único que hizo fue regresar al faro, y no abandonarlo jamás. Al principio, los aldeanos subían a llevarle víveres, aceite, pan, pescado seco. Pero con el tiempo, el camino se volvió peligroso. Los acantilados se derrumbaban, las lluvias lo cubrían de barro, y Manuel comenzó a rechazar toda visita. Decían que el viejo había perdido la razón. Otros afirmaban que el faro estaba maldito. Cada vez que un barco desaparecía en las aguas cercanas, el nombre de Manuel salía en las conversaciones, bajito, casi en un susurro. «Es la costa del farero», decían. «Quien ve su luz no regresa». Años después, un turista extranjero llegó al pueblo. Había oído las historias y quiso conocer al misterioso guardián del faro. Subió el camino de piedra, con su cámara colgada al cuello, decidido a fotografiar el lugar. Nunca volvió. Los pescadores encontraron su cámara flotando entre las algas, con la lente rota y el carrete vacío. Cuando la policía subió a investigar, Manuel lo recibió con calma. Tenía la mirada fija, serena, pero sus manos temblaban levemente. «No he visto a nadie», dijo. El mar se lo tragó. Nada más. El faro seguía funcionando, su luz girando lentamente, bañando las rocas con un resplandor blanquecino. Pero desde esa noche, los habitantes de Santa Brígida juraban que la luz del faro parecía distinta, más intensa, más fría. Algunos decían que el destello tenía un tono verdoso, como si algo vivo se moviera dentro del cristal. Una mujer del pueblo, Teresa, aseguraba haber visto una sombra humana moverse en el balcón del faro, justo detrás de Manuel. Pero cuando trató de mirar mejor, la figura desapareció, y el viejo farero, en lugar de dormir, pasaba las noches enteras hablando solo, o con el mar. Las tormentas comenzaron a multiplicarse ese año. Las mareas eran más fuertes, las olas más altas. Muchos pescadores decidieron dejar sus redes y marcharse tierra adentro, pero los pocos que quedaban veían cada vez con más frecuencia el brillo del faro, aún en noches sin luna ni niebla, una señal que no debía estar encendida,
una luz que, en lugar de advertir del peligro, parecía invitarlo. Una madrugada, un pescador llamado Julio Ramírez escuchó en la radio una voz interferida, una frecuencia que nunca había sintonizado antes. «Auxilio, seguimos la luz, el faro». La transmisión se cortó de repente. Cuando Julio fue a contar lo sucedido a la guardia costera, le dijeron que no había ningún barco registrado en esa zona. Sin embargo, al amanecer, el mar arrojó un bote destrozado a la orilla. En el casco todavía se podía leer el nombre pintado con letras azules: Clara II. Desde ese día, Julio dejó de salir a pescar. Nadie quiso volver a acercarse al faro, y Manuel, el solitario guardián, continuó encendiendo su lámpara cada noche, fiel a un deber que nadie le había pedido cumplir. Dicen que ahora, cuando el viento sopla desde el norte, se oyen gritos apagados mezclados con el sonido de la campana del faro. Y a veces, muy de madrugada, el reflejo del cristal muestra dos siluetas, una detrás de la otra. Pasaron los meses y el invierno trajo consigo un viento más cruel. El mar rugía día y noche, como si quisiera devorar el acantilado donde se erguía el faro. Las olas golpeaban las rocas con tanta fuerza que a veces el suelo temblaba. A pesar de todo, la luz seguía encendida. Giraba, lenta y constante, como un ojo que nunca dormía. Manuel Ortiz envejecía a la misma velocidad con la que el faro se desmoronaba. Su barba blanca se mezclaba con el color del salitre, y sus manos estaban llenas de cortes, cicatrices que parecían más antiguas que él mismo. Pasaba los días arreglando piezas, limpiando el cristal y subiendo una y otra vez la escalera de hierro que crujía con cada paso. En su soledad, había creado una rutina tan precisa que cualquier interrupción se sentía como un terremoto. Una noche, durante una tormenta más intensa de lo habitual, un sonido distinto atravesó el rugido del viento. Era un golpe, seco, repetido, metálico, como si alguien estuviera chocando contra la puerta del faro. Manuel tardó unos segundos en reaccionar. No estaba acostumbrado a visitas. Tomó su linterna, bajó los escalones lentamente y abrió la puerta. Frente a él, empapado y temblando, estaba un joven marinero. Tenía la piel pálida por el frío y los labios morados. Detrás de él, el mar era una masa oscura y enfurecida. «Por favor, ayúdeme», murmuró el muchacho. «Mi barco se hundió». Manuel lo miró durante un largo rato sin decir palabra. Finalmente, hizo un gesto para que entrara. El joven se llamaba Ricardo. Había zarpado desde Salina Cruz con otros 3 compañeros, pero una ola los había sorprendido y volcado la embarcación. Dijo que no sabía qué había sido de los demás. Manuel le ofreció una manta y un poco de té caliente. Mientras el muchacho se secaba junto al fuego, el viejo farero lo observaba en silencio, como si tratara de leer algo en su rostro. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?», preguntó Ricardo. «Demasiado», respondió el viejo, «más de lo que cualquiera debería pasar solo». Hubo un silencio incómodo. Solo se oía el viento filtrándose por las rendijas del faro y el golpeteo rítmico del agua contra las rocas. Ricardo intentó sonreír. «Pensé que los fareros ayudaban a los navegantes perdidos». Manuel levantó la mirada y por un instante sus ojos reflejaron la llama del fuego con una intensidad casi antinatural. «Eso hacía antes», dijo. «Ahora solo muestro el camino a quienes están dispuestos a seguirlo». El joven no entendió del todo sus palabras, pero algo en su tono le hizo estremecerse. Manuel se levantó, caminó hasta una mesa y abrió un viejo cuaderno. Las páginas estaban húmedas, manchadas por la sal y la tinta corrida. «Aquí anoto los nombres de los que llegan al faro», explicó. «No son muchos, pero todos dejan algo atrás». Escribió con mano temblorosa: «Ricardo Gómez, noche de tormenta, marzo».
Cuando el reloj marcó la medianoche, Manuel apagó la lámpara del fuego y subió los escalones. «No salgas de aquí», le advirtió. «El viento puede arrancarte el alma si no sabes escuchar». Ricardo asintió, aunque no entendió qué quería decir. Esperó unos minutos y luego decidió seguirlo. Subió despacio, intentando no hacer ruido. Cada escalón retumbaba bajo su peso. Desde arriba venía un murmullo, una voz grave, como si el viejo hablara con alguien. Pero no se oía a quién. Cuando llegó al último tramo, se asomó. Manuel estaba frente a la gran lámpara del faro. El cristal brillaba con un resplandor verdoso, igual que la luz de las noches anteriores. Pero no estaba solo. En el reflejo del vidrio, Ricardo vio algo imposible. Detrás del viejo había una silueta femenina, pálida, de cabello largo, que parecía moverse con el viento. No tenía rostro, solo una sombra que se confundía con el resplandor. Manuel sonreía, murmurando palabras suaves. «Ya llegó otro. No te preocupes, Clara. Él también buscaba la luz». Ricardo retrocedió, asustado. El escalón crujió y Manuel giró bruscamente. Sus ojos, ahora enrojecidos, lo miraban con una mezcla de furia y tristeza. «Te dije que no subieras». El joven balbuceó algo, pero el viejo se acercó con paso firme. «¿Qué viste?», preguntó con voz temblorosa. «Dime qué viste». «Nada. Solo la luz», mintió Ricardo, intentando ganar tiempo. Manuel respiró hondo, cerró los ojos y murmuró: «Entonces ya no podrás marcharte». En un movimiento rápido, apagó la linterna y todo el lugar quedó envuelto en oscuridad. El sonido del mar se amplificó, como si estuviera dentro del faro. Ricardo bajó corriendo las escaleras, tropezando, intentando llegar a la puerta. Pero al abrirla, se dio cuenta de que el camino hacia el acantilado había desaparecido bajo la marea. El agua llegaba hasta la entrada. El faro se balanceaba con el viento, como si estuviera vivo. Desde arriba, la voz de Manuel se escuchó de nuevo, ahora más fuerte. «Nadie escapa de la luz. Ella elige a quién iluminar». Ricardo se lanzó hacia afuera, saltando entre las rocas mojadas, intentando llegar a una zona alta. Pero las olas lo golpeaban una y otra vez. Entonces, justo antes de perder el equilibrio, vio algo extraño. El faro había encendido su luz, pero no giraba. Estaba fija, apuntando directamente hacia él. Una luz blanca, inmóvil, que lo cegó por completo. Dicen que esa noche, el mar rugió más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, los pescadores encontraron restos de una balsa rota y un zapato flotando cerca de las rocas. No había cuerpo, solo una marca en la arena, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia el mar. Y desde entonces, cuando la tormenta arrecia y el faro vuelve a encenderse, algunos marineros aseguran escuchar una voz joven que grita entre el viento, pidiendo ayuda. Una voz que siempre se apaga justo cuando la luz del faro vuelve a girar. El mar volvió a la calma, pero algo había cambiado. En el pueblo, el faro seguía encendiéndose cada noche, aunque todos sabían que Manuel Ortiz ya no bajaba al puerto desde hacía meses. Las luces seguían el mismo ritmo de siempre, exactas, puntuales, como si una máquina las controlara. Sin embargo, los pescadores decían que había algo distinto en el resplandor. La luz parecía más fría, más lejana y, sobre todo, más triste. Una madrugada, un grupo de jóvenes de Santa Brígida decidió subir hasta el faro. Querían comprobar por sí mismos si el viejo aún vivía. Armados con linternas y una botella de ron, emprendieron el ascenso entre las piedras húmedas, riendo nerviosos. Uno de ellos, Tomás, el más valiente, iba adelante. Decía que las historias del farero eran solo cuentos para asustar turistas.
pero a medida que se acercaban a la colina, el viento empezó a soplar con una fuerza extraña. Un silbido constante, como si alguien murmurara desde las rocas. Cuando llegaron a la entrada del faro, encontraron la puerta entreabierta. Adentro olía a aceite, a metal oxidado y a algo más. Un olor agrio que ninguno supo reconocer al principio. Encendieron sus linternas y comenzaron a explorar. El interior estaba cubierto de polvo, pero todo estaba ordenado. En la mesa había cuadernos, herramientas y una taza medio llena de café, como si alguien la hubiera dejado ahí el día anterior. Subieron por la escalera en espiral, hablando en voz baja. Cuanto más alto llegaban, más fuerte se hacía un ruido rítmico, un golpe metálico, como una cadena que se balanceaba. Al llegar al último piso, encontraron la lámpara encendida. El cristal estaba limpio y la llama giraba lentamente. Thomas se acercó al ventanal y miró al mar. «Miren», dijo, «todavía funciona». Pero mientras hablaba, su linterna iluminó una esquina que los demás no habían visto. En el suelo, envuelto en una manta húmeda, había algo parecido a un cuerpo. Nadie se movió. Tomás dio un paso y con el pie rozó el borde de la tela. Entonces un olor insoportable llenó el aire. Cuando levantaron la manta, encontraron un rostro grisáceo, hinchado por el agua, los ojos aún abiertos, la boca torcida. Era Ricardo. Uno de los chicos vomitó. Otro corrió hacia las escaleras. Tomás, paralizado, apenas pudo susurrar: Esto no puede ser. El cadáver estaba apoyado contra la pared, como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado. En su pecho, clavado con un clavo oxidado, había un trozo de papel con una frase escrita en tinta corrida. Siguió la luz. Salieron corriendo. Bajaron los escalones sin mirar atrás, tropezando, gritando. El faro temblaba con el viento, y el resplandor de la lámpara parecía volverse más intenso a cada segundo. Cuando llegaron al exterior, el cielo estaba cubierto de nubes y comenzó a llover. Desde la distancia, mientras huían hacia el pueblo, juraron ver una figura asomarse al balcón más alto del faro. Una silueta quieta, con el rostro vuelto hacia el mar. Esa misma noche, la policía subió hasta el faro. Encontraron lo que quedaba del cuerpo de Ricardo, los cuadernos de Manuel y un puñado de fotografías viejas dentro de una caja de metal. En las fotos, el farero aparecía junto a su esposa, Clara, frente a la puerta del faro. Pero en las últimas imágenes, ya amarillentas por el tiempo, se veía algo inquietante. Detrás de la pareja, siempre aparecía una tercera sombra, borrosa, como si alguien más estuviera observando. El informe oficial concluyó que Ricardo Gómez había muerto ahogado y que las corrientes habían llevado su cuerpo hasta el faro. El caso se cerró, pero la gente del pueblo no creyó esa versión. Desde esa noche decían que, cuando la niebla cubría la costa, se escuchaban voces viniendo del faro, voces que susurraban nombres. Algunos creyeron oír el suyo. Con los días, la curiosidad de los aldeanos se transformó en miedo. Dejaron de pescar cerca de los acantilados. Incluso los turistas evitaban la zona. Solo un periodista de Veracruz, llamado Luis Mendoza, se interesó por la historia. Había escuchado los rumores y decidió escribir un reportaje sobre el faro de los desaparecidos. Llegó al pueblo en una vieja camioneta, se hospedó en una posada y comenzó a hacer preguntas. Los aldeanos no querían hablar, pero una anciana llamada Teresa accedió a contarle lo que sabía. «Yo lo vi», dijo con voz temblorosa. «Vi al farero después de la muerte de su esposa. Ya no era el mismo. Decía que el mar se la había llevado porque él no había cumplido con su deber. Desde entonces, cuando alguien se perdía, encendía la luz para atraerlos, pero no para salvarlos». Luis la escuchó en silencio, tomando notas.
¿Y cree que todavía está vivo? La mujer suspiró. El cuerpo nunca apareció, pero la luz sigue encendiéndose sola. Aquella misma noche, el periodista decidió subir al faro. Llevaba una grabadora, una cámara y una linterna. El camino era empinado, cubierto de niebla. Cada paso resonaba entre las rocas. Cuando llegó, encontró la puerta cerrada con una cadena, pero oxidada. La rompió con una piedra y entró. Adentro, el aire estaba frío, pesado, cargado de humedad. Comenzó a grabar. Son las 11:20 de la noche, dijo a la grabadora. Estoy dentro del faro de Santa Brígida. No hay señales de vida. Subió a la escalera. Cada paso hacía eco. Al llegar a la sala de la lámpara, encendió su linterna y apuntó hacia el techo. El cristal del faro brilló débilmente, reflejando su luz. En una esquina, sobre la pared, había decenas de marcas, nombres escritos con carbón, algunos tachados, otros medio borrados. Entre ellos, alcanzó a leer uno que todavía estaba fresco. Luis. Sintió que el aire se congelaba. Miró hacia atrás y por un instante creyó ver una sombra moverse en el reflejo del vidrio. La lámpara del faro se encendió sola. Un destello blanco llenó la sala y la grabadora cayó al suelo. A la mañana siguiente, los pescadores encontraron su camioneta abandonada cerca del sendero. La policía subió, pero el faro estaba vacío. La lámpara, sin embargo, seguía encendida. En el suelo, junto a la escalera, encontraron la grabadora. Solo contenía una frase, grabada entre interferencias. No sigan la luz. Desde ese día, nadie volvió a subir. Pero la luz del faro sigue encendiéndose cada noche. Puntual, constante, como un corazón que late en medio de la oscuridad. El pueblo de Santa Brígida parecía congelado en el tiempo. Las calles polvorientas, las redes vacías en el muelle y el olor a sal y madera húmeda eran lo único que quedaba de la vida de mar que una vez lo había sostenido. Desde la desaparición del periodista, nadie mencionaba el faro abiertamente. Hablar de él se había convertido en una especie de tabú, una superstición que todos respetaban sin discutir. Pero una madrugada, mientras la niebla cubría la costa como un sudario, un hombre llamado Esteban Rojas, uno de los pocos pescadores que aún quedaban en la zona, divisó algo extraño. El faro, que siempre se encendía de noche y se apagaba al amanecer, seguía brillando incluso después de que el sol empezara a salir. Una luz blanca, inmóvil, sin el giro habitual, como un ojo abierto que se negaba a cerrarse. Esteban observó el resplandor desde la playa durante largo rato. Algo en aquella luz lo inquietaba, pero también lo atraía. Había conocido a Manuel Ortiz hacía años, cuando ambos eran jóvenes. Habían trabajado juntos en el puerto, reparando redes y compartiendo tragos en la taberna. Recordaba al viejo farero como un hombre amable, de voz tranquila, siempre dispuesto a ayudar. Pero después del accidente de su esposa, todo cambió. Y ahora, ver aquel faro encendido más allá del amanecer, le removía recuerdos que creía enterrados. Al caer la tarde, Esteban decidió subir. No lo movía la curiosidad, sino algo más fuerte, la necesidad de entender qué seguía encendiendo esa luz cuando ya no quedaba nadie para hacerlo. Su esposa trató de detenerlo. No vayas, Esteban, nadie vuelve de allí. Él solo asintió y tomó una linterna, un abrigo y una vieja cruz de madera que llevaba colgada desde joven. El camino hacia el faro era más difícil que nunca. Las piedras estaban cubiertas de algas y el aire olía a hierro. Cada paso era un recordatorio de que aquel lugar no quería ser visitado. Al llegar, encontró la puerta abierta. Dentro todo estaba igual que siempre. La mesa con los cuadernos, las tazas, el reloj detenido a las 12. Pero algo había cambiado. El silencio no era el mismo.
Era un silencio espeso, casi físico, que parecía absorber el sonido de sus pasos. Subió lentamente las escaleras, con la linterna en alto. A mitad de camino, se detuvo. En la pared había manchas oscuras que parecían antiguas, pero no eran de humedad, eran marcas de manos, pequeñas, algunas con dedos delgados como los de un niño. Esteban tragó saliva y siguió subiendo. Cuando llegó al nivel de la lámpara, la encontró encendida. La luz giraba despacio, aunque el mecanismo que debía hacerlo estaba claramente averiado. La bombilla chispeaba, pero no parecía conectada a ningún cable visible. En el suelo, junto a la baranda, había una caja metálica cubierta de polvo. Esteban la abrió. Dentro había varios objetos: relojes oxidados, anillos, medallas e incluso una placa naval con un nombre grabado: Ricardo Gómez. El corazón de Esteban comenzó a latir con fuerza. De pronto, el faro vibró con un crujido profundo y una ráfaga de viento helado apagó su linterna. Solo quedó la luz blanca de la lámpara girando lentamente. Entonces escuchó algo, una respiración. No provenía de arriba ni de abajo, sino de todas partes. Un sonido húmedo, pesado, como si el aire mismo estuviera vivo. «Manuel», susurró. «¿Estás ahí?». El silencio respondió primero, pero luego una voz, muy baja, muy cerca, dijo su nombre. «Esteban». Se giró de golpe. No había nadie. El faro crujía, la estructura entera parecía moverse con el viento. Entonces la voz volvió, esta vez detrás de él. «¿No debiste venir?». Esteban retrocedió, y en ese momento vio algo que lo paralizó. En el reflejo del cristal, detrás de su propia imagen, había una silueta, alta, encorvada, con los ojos brillando como brasas. El rostro era inconfundible. Era Manuel Ortiz. El viejo tenía el mismo abrigo que usaba cuando trabajaba en el puerto, pero su piel estaba gris, como de piedra. Sonreía. «Siempre vuelven», dijo con un tono calmo, casi paternal. «Los que se pierden, los que no escuchan al mar». Esteban intentó correr, pero Manuel avanzó hacia él con lentitud. El faro temblaba, la luz giraba cada vez más rápido, lanzando destellos que lo cegaban por momentos. «El mar te llama», susurró la voz. «Ya lo sabes, siempre lo supiste». El pescador cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. El suelo estaba frío. Bajo sus manos sintió algo húmedo. Cuando miró, vio que la superficie estaba cubierta de agua salada que entraba por las rendijas del piso. El faro estaba respirando. De pronto, un estallido de luz llenó toda la sala. Esteban gritó, pero su voz se perdió entre el rugido del viento. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no había nadie frente a él, solo la lámpara, girando, y un susurro que se repetía una y otra vez, mezclado con el zumbido eléctrico del faro. «Clara, Clara, Clara». Esteban bajó tambaleándose, con el cuerpo empapado y los ojos vacíos. Salió al exterior y cayó sobre la arena húmeda. El faro seguía brillando detrás de él, pero ya no giraba. La luz se mantenía fija, apuntando hacia el mar. Cuando los pescadores lo encontraron al amanecer, respiraba con dificultad. Solo alcanzó a decir unas pocas palabras antes de morir. «La luz no es del faro». En su bolsillo encontraron una pequeña llave oxidada y un pedazo de papel con un número escrito a lápiz: Clara Segundé. Nadie supo qué significaba, pero desde ese día la Guardia Costera decidió clausurar el faro oficialmente. Sin embargo, ninguna cerradura ni cadena lograron mantenerlo apagado por mucho tiempo, porque cada vez que una tormenta se acerca, la luz vuelve a encenderse, y desde la distancia parece que alguien camina adentro, subiendo y bajando las escaleras, cumpliendo un deber que no pertenece a los vivos. Durante las semanas que siguieron a la muerte de Esteban Rojas, el silencio volvió a reinar en Santa Brígida. Los pocos vecinos que aún vivían cerca del puerto
Evitaban mirar hacia el acantilado y muchos comenzaron a empacar sus cosas para marcharse tierra adentro. El mar había cambiado, su olor, su color, su sonido. Parecía más pesado, más denso, como si ocultara algo bajo su superficie. El comandante de la Guardia Costera, Alejandro Torres, fue el siguiente en subir. Lo hizo acompañado de 2 agentes jóvenes, con la orden de asegurar la estructura y revisar los equipos. Según el informe oficial, el faro había sido clausurado, pero los registros de radar mostraban una anomalía. La luz seguía apareciendo algunas noches, aunque el sistema eléctrico estaba desconectado. Subieron con linternas y cámaras. Todo parecía normal al principio, pero al llegar a la base de la torre, uno de los agentes, un muchacho de apenas 22 años, encontró algo que lo hizo detenerse. Entre las piedras del camino había trozos de madera podrida y clavos oxidados. Al limpiarlos un poco, vio un nombre grabado con letras torcidas: Clara Segundo. Era la misma inscripción que habían hallado en el papel dentro del bolsillo de Esteban. Debe haber sido un bote, comentó el comandante. El joven asintió, aunque su rostro mostraba algo más que curiosidad. Había oído rumores. Todos los del pueblo sabían que Clara era el nombre de la esposa del farero desaparecido. Cuando entraron, el aire estaba espeso, como si nadie hubiera respirado allí en años. Los objetos seguían en el mismo lugar, pero ahora cubiertos por una capa de sal que brillaba con la luz de las linternas. Las paredes parecían sudar humedad. Al subir las escaleras, uno de los agentes comenzó a sentirse mareado. «Jefe, ¿siente eso?» «¿Qué cosa?» «El olor. Es como hierro y algas». Alejandro no respondió. En su cabeza resonaban las palabras de su predecesor, quien le había advertido, en tono casi de broma, que aquel faro no quería que lo tocaran. Pero él no creía en eso. Era un hombre de mar, un oficial acostumbrado a las tormentas, a los naufragios, a la muerte. Solo que aquella sensación no era miedo, era algo más primitivo, más antiguo. Cuando llegaron a la sala de la lámpara, la encontraron apagada. El mecanismo, sin embargo, estaba en posición de encendido. Uno de los agentes se acercó a revisar los cables. «No hay corriente, señor. Todo está desconectado». «Entonces, ¿por qué?», empezó a decir el comandante, pero no terminó la frase. Un sonido, como un golpe seco, resonó en el interior de la torre. Venía de abajo. Los 3 bajaron rápidamente, alumbrando con sus linternas. En la planta baja, la puerta que habían dejado abierta ahora estaba cerrada. El viento golpeaba los cristales con fuerza, y el rumor del mar comenzó a crecer. «Debe ser la tormenta», dijo uno. Pero afuera, el cielo seguía despejado. Alejandro se acercó a la puerta y trató de abrirla, sin éxito. La cerradura estaba trabada, como si algo del otro lado la sostuviera. Entonces escucharon pasos sobre ellos, lentos, pesados, subiendo las escaleras. Los 3 se miraron. Nadie se había quedado arriba. Uno de los agentes comenzó a rezar en voz baja. El sonido de los pasos se detuvo justo encima de ellos, en la planta del faro. Luego, la lámpara se encendió sola, lanzando un destello tan fuerte que atravesó las rendijas de la torre. Alejandro corrió hacia las escaleras y subió de nuevo. Cuando llegó al nivel de la lámpara, el aire era casi irrespirable. El foco giraba con lentitud, y frente a la ventana vio una silueta. Era un hombre quieto, mirando hacia el mar. «¡Alto ahí!», gritó el comandante, apuntando con su linterna. La luz reveló un rostro conocido, el del farero, Manuel Ortiz, pero su piel era pálida, sus ojos completamente blancos, como si la sal del mar los hubiera vaciado. El comandante retrocedió, atónito. El viejo levantó la mano y señaló hacia el horizonte. En el mar, una pequeña embarcación flotaba a la deriva, apenas visible entre las olas.
«Ella regresa», dijo el farero con una voz hueca. «¿Quién?», preguntó Alejandro. Pero ya no hubo respuesta. La figura se desvaneció y la luz de la lámpara se apagó con un chasquido. Abajo, los agentes gritaban. El comandante corrió escaleras abajo, pero cuando llegó, solo encontró las linternas tiradas en el suelo y la puerta abierta de par en par. Afuera, el viento había cambiado. Un murmullo profundo, casi humano, venía del mar. Alejandro corrió hasta el borde del acantilado. La niebla había cubierto todo, y solo alcanzaba a ver el resplandor intermitente del faro, que volvía a encenderse y apagarse como si respirara, y allí, en medio de la bruma, se distinguía el casco de una barca antigua que chocaba contra las rocas. El nombre, pintado con letras casi borradas, se leía con claridad: Clara II. El comandante bajó por el sendero hasta la orilla. Dentro del bote no había nadie, solo redes rotas, una lámpara de aceite y un trozo de tela empapada en sangre. En el banco de madera, un pequeño medallón brillaba bajo la luz del faro. Lo tomó con cuidado. Era una fotografía antigua, enmarcada en metal oxidado. Una mujer de cabello oscuro y sonrisa suave. Detrás, una inscripción: «Para mi Manuel, con amor eterno». El corazón del comandante se aceleró. En ese instante, una ola enorme golpeó la orilla, arrojándolo al suelo. El faro lanzó un nuevo destello, tan potente que iluminó toda la bahía, y por un segundo, Alejandro creyó ver docenas de rostros bajo el agua, rostros que lo miraban desde abajo, inmóviles, pálidos, con los ojos abiertos. Corrió de regreso a la torre, gritando los nombres de sus hombres, pero ya era tarde. El mar rugía con una furia sobrenatural, y la estructura del faro temblaba como si algo dentro quisiera salir. En el último informe que el comandante alcanzó a enviar por radio, antes de que se cortara la señal, solo se escuchaban 3 palabras: «Ella ha vuelto». La Guardia Costera nunca volvió a Santa Brígida. El faro fue oficialmente demolido en los registros, aunque nadie se atrevió a hacerlo en la realidad. Aún se ve desde el mar, erguido sobre el acantilado, girando lentamente su luz entre la niebla. Y los pescadores más viejos dicen que en las noches sin luna se escucha una voz femenina cantando entre las olas, mientras una sombra asciende por las escaleras del faro, cumpliendo un juramento que la muerte no pudo romper. El informe final del caso Faro de Santa Brígida fue archivado el 17 de septiembre de 1998 bajo la etiqueta de accidente marítimo sin resolver. Pero los documentos que se guardaron en el expediente no contaban toda la historia. Los registros oficiales hablaban de una tormenta repentina, de un derrumbe parcial y de 3 agentes desaparecidos. Nada más. Sin embargo, en la radio de la Guardia Costera quedó grabado un último fragmento de la transmisión del comandante Torres, unos segundos después de que se perdiera contacto. La voz era apenas un susurro, entrecortado por la estática. Decía: «No era el mar, era ella». Nadie supo a qué se refería. Durante los meses siguientes, la zona fue declarada peligrosa, y la entrada al acantilado fue bloqueada por el ejército. Pero los pescadores del lugar siguieron hablando, bajito, con miedo, como si temieran despertar algo que aún vigilaba desde la oscuridad. Uno de ellos, un anciano llamado Don Ramiro, aseguró que había conocido a Manuel Ortiz en su juventud. Dijo que el farero no siempre fue un hombre solitario, que antes de la tragedia, el faro era un lugar alegre, donde Manuel vivía con su esposa Clara y su hija pequeña, Mariela. Él era un buen hombre, contaba el viejo, hasta que el mar se las llevó. Una noche de 1982, una tormenta arrasó la costa. Manuel encendió la lámpara del faro como siempre, pero una ola gigantesca golpeó el bote donde viajaban Clara y la niña, que regresaban del puerto.
el mar las devoró frente a sus ojos. Desde entonces, el farero nunca volvió a ser el mismo. Los primeros rumores sobre los desaparecidos comenzaron 2 años después. Barcas encontradas sin tripulantes, redes flotando en la orilla y una serie de objetos personales que aparecían en la playa: relojes, anillos, fotografías. Cada uno de esos objetos estaba cuidadosamente colocado frente a la puerta del faro, como si alguien los hubiera dejado allí en silencio. Ramiro juraba haber visto luces moverse bajo el agua, justo debajo del acantilado. Eran como antorchas que no se apagaban, como si el fondo del mar respirara. Nadie le creyó, hasta que un grupo de jóvenes excursionistas decidió acercarse en 2003, años después de que el lugar fuera clausurado. Subieron al anochecer con cámaras y linternas, buscando la historia del faro maldito para un documental. Ninguno regresó. Solo se encontró la cámara principal, con la batería agotada, enterrada entre la arena. El video fue confiscado, pero una copia circuló por el pueblo antes de que las autoridades la retiraran. En las últimas imágenes, la cámara se mueve con dificultad, como si alguien corriera. Entre los destellos del faro, se alcanza a ver una figura en la entrada, un hombre vestido con un abrigo oscuro, sosteniendo una lámpara. A su lado, una mujer de cabello largo y suelto, cubierta de agua, con los ojos completamente blancos. La grabación termina con el sonido de una puerta que se cierra y un murmullo ininteligible, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Nadie pudo explicar lo que ocurrió, pero desde entonces ningún barco se atreve a navegar cerca del acantilado. A pesar de estar abandonado, el faro sigue encendiéndose cada cierto tiempo, siempre durante las noches de tormenta. Una periodista independiente, Lucía Salgado, decidió investigar el caso 20 años después. Consiguió acceder al archivo clasificado y viajó hasta Santa Brígida en pleno invierno. Encontró la torre cubierta de sal, pero aún en pie, resistiendo al tiempo. Dentro, el olor era insoportable, humedad, óxido y algo más. Lucía subió las escaleras, grabando todo con su cámara. En la sala superior, el mecanismo del faro estaba intacto, pero el cristal de la lámpara tenía grabadas, a mano, decenas de iniciales. Cada una correspondía a una persona desaparecida. Al final, en la última esquina del cristal, se leía M.O. Lucía encendió su linterna y vio una fotografía colgada de un clavo. Era la misma imagen que había aparecido en los informes. Manuel, Clara y su hija, sonriendo frente al faro, antes de la tormenta. Detrás, alguien había escrito con tinta roja: la luz guía, pero también reclama. La periodista dejó la cámara en el suelo y se acercó al ventanal. El mar estaba tranquilo, casi inmóvil, y en la distancia podía verse una pequeña embarcación acercándose. El faro, que llevaba años apagado, volvió a encenderse por sí solo. Una ráfaga de viento helado cruzó la torre, y en la grabación se escucha la voz de una mujer que susurra: «Gracias, Manuel». Lucía corrió hacia la salida, pero la puerta principal ya estaba cerrada. Golpeó con fuerza, gritando, hasta que la linterna cayó de su mano y se apagó. La cámara siguió grabando unos minutos más. El último cuadro muestra el reflejo del faro girando y una sombra que se detiene detrás de ella, observándola. Después, oscuridad. Los guardacostas encontraron la cámara 3 días más tarde, flotando en la orilla, cubierta de algas. Nunca se halló el cuerpo de la periodista, pero las imágenes del faro seguían ahí, intactas. A partir de entonces, el gobierno decidió borrar oficialmente toda referencia al faro de Santa Brígida de los registros marítimos. En los mapas actuales solo figura una zona en blanco, sin nombre. Los pescadores la llaman la Bahía Ciega. Cada cierto tiempo
Alguien asegura ver un resplandor débil en el horizonte, como un pulso que intenta guiar a los perdidos, y los más viejos del pueblo dicen que no es una advertencia, sino una invitación, una promesa de descanso para los que el mar nunca devolvió. Dicen que el faro aún espera, que su luz no señala el camino de regreso, sino el punto donde todo termina, y que cuando el viento sopla desde el norte, puede escucharse una voz entre las olas, repitiendo lo mismo, una y otra vez, como un rezo ahogado. La luz guía, pero también reclama.